Hoy nos levantamos con la noticia de que habían liberado a Abraham Oseguera Cervantes Don Rodo, uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, que es una de las organizaciones criminales más importantes no solo de México, sino del mundo. Lo que llamó la atención fue toda la historia de Don Rodo y lo que fue sucediendo durante estos días. Hay que recordar que el día 21 de abril se da la noticia de que se detiene a Don Rodo. Es presentado ante la autoridad ministerial, trasladado del estado de Jalisco a la Ciudad de México y puesto a disposición de un juzgado federal con sede en Toluca, Estado de México, en el Ceferezo número 1, que es el Altiplano. El juez califica de ilegal la detención y a partir de ahí su defensa solicita la duplicidad del término constitucional para tener la oportunidad de ofrecer medios y datos de prueba para demostrar o tener elementos para que el juez no lo vincule al proceso. Hasta ahí todo estaba bien. Nosotros sabíamos o teníamos conocimiento de que la Guardia Nacional lo había detenido en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Fuerza Aérea y asimismo de que en el momento de su detención traía consigo drogas, de las cuales están prohibidas. Por lo mismo se le acusó de estos delitos contra la salud. Todo parecería normal y esperaríamos que hubiera existido una vinculación al proceso. Pero curiosamente este domingo 28 de abril, nos enteramos y amanecimos, ¿no?, con la noticia de que en la madrugada un juez de control había determinado no vincular a proceso después de una audiencia de cerca de 17 horas. Y todos, pues obviamente nos quedamos con la idea de qué fue lo que sucedió. No había mucha información, por lo cual, pues al transcurrir las horas, nos enteramos que no dejaban en libertad a este personaje de Abraham Oseguera Cervantes, el número 3 dentro de la organización criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Y empezamos a tener conocimiento de que posterior al hecho de que no se le ponía en libertad como lo había ordenado ya este juez de control federal, su defensa promovió un amparo con fundamento en el artículo 22 constitucional por la retención ilegal que estaba haciendo el director del Altiplano, que es el Ceferezo número 1, al no dejarlo en libertad. Y entonces sí empezamos a conocer, de acuerdo a la versión de la Fiscalía General de la República, que salió con un comunicado a señalar de forma directa y clara de que el juez había dado ventajas procesales a la defensa de Abraham Oseguera Cervantes. ¿En qué consistían esas ventajas procesales? Bueno, pues que se le había autorizado que por medio de videos, que además no se podía determinar ni el horario ni el lugar en donde se habían obtenido, de acuerdo a la defensa de Oseguera Cervantes, estos eran videos de vigilancia de las cámaras de seguridad de los vecinos en donde se llevó a cabo la detención. Que estas ventajas procesales que le había dado el juez le habían permitido hacer alusión a una supuesta detención ilegal con videos que no mostraban exactamente lo que había sucedido el día de los hechos. Para que podamos entender un poco lo que sucedió. La Guardia Nacional señala que la detención, como ya lo expliqué, había sido en flagrancia, en posesión de armas de fuego y de estupefacientes que están prohibidos. El juez en una primera audiencia califica como legal la detención, pero la defensa de Oseguera Cervantes lo que hizo fue llevar medios y datos de prueba para demostrar que no fue de acuerdo a lo que señalaba el Ministerio Público respecto a la detención, que la Guardia Nacional no había encontrado en flagrancia ni en posesión de armas de fuego a Don Rodo, y asimismo que independientemente de eso habían ingresado de forma ilegal al domicilio de Abraham Oseguera Cervantes. Lo tratan de demostrar por medio de estos videos, llevan a un médico, el cual menciona que la persona tiene más de 70 años, que tiene una enfermedad crónica degenerativa, por lo cual sería poco probable que estuviera cargando un arma de fuego larga, de uso exclusivo, como un AK-47. De acuerdo a la misma versión de la defensa de Oseguera Cervantes, mencionan que se hizo un dictamen en dactiloscopía, que es para ver si había huellas en las armas de fuego, y que salió negativo, que no había ninguna huella. No solo no existían las de Rodo, sino de ninguna persona. Y entonces el juez determinó que, de acuerdo a las evidencias y que el informe policial homologado era diverso a lo que el Ministerio Público había señalado en la detención, pues entonces consideró que había elementos suficientes para no vincular a proceso. Pero hay un dato muy importante que a lo mejor muchos medios de comunicación no señalaron. Resulta que la defensa de Oseguera Cervantes llevó a testificar a policías
de Autlán, Jalisco, de la Policía Municipal de Autlán, Jalisco, que de acuerdo a la versión señalada por la Fiscalía General de la República, en un primer intento trataron de impedir el trabajo de la Guardia Nacional para realizar la detención de Abraham Oseguera Cervantes. Y además la defensa los presenta como testigos y ellos testifican a favor del presunto delincuente. Nunca en los más de 25 años que llevo postulando en materia penal me había tocado ver que policías municipales fueran a declarar a favor de un personaje acusado de narcotráfico. Pero bueno, esas son las situaciones reales de lo que está sucediendo en México. Obviamente hubo una serie de acusaciones cruzadas en donde la Fiscalía General de la República señala que el juez no tomó en consideración todos los datos de prueba que se habían ofrecido y que además los dejó sin posibilidad de cualquier omisión que hubiera existido de acuerdo a la versión de la Guardia Nacional en cuanto al informe policial homologado se hubiera podido subsanar. Por lo mismo, decretó que tenía datos suficientes para decretar que no vinculaba a proceso. ¿Qué pasa en ese ínter en que sabemos que lo debieron haber dejado en libertad en la mañana del domingo y lo terminan dejando en libertad hasta la madrugada del martes? O sea, de lunes para martes en la madrugada lo dejan en libertad. Vimos en la mañanera del día de hoy a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, salir a declarar que efectivamente no hicieron caso y que el gobierno mexicano, en este caso el director del Centro Federal de Adaptación Social número 1, iba a pagar 2 multas por un monto de 25,000 pesos y que además había la posibilidad de que se ordenara su destitución por no hacer caso a estos 2 mandamientos judiciales, que porque tenían que verificar, incluso con el gobierno de los Estados Unidos, si no tenían ellos una investigación, una orden de captura con fines de extradición para este personaje. Y aquí lo que llama más la atención es que resulta que el gobierno de los Estados Unidos no lo tenía. Resulta que la Fiscalía General de la República, aún teniendo conocimiento de que este personaje dentro de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación es el tercero en importancia de una de las organizaciones criminales más grandes del mundo, no tenía una carpeta de investigación por estos delitos contra una organización criminal y contra este personaje de Abraham Oseguera Cervantes, conocido como Don Rodo. Pero sí sabemos que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene todo un expediente. ¿Cómo es posible que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga un expediente y la Fiscalía General de la República, quien es la encargada de estas investigaciones, no tenga una carpeta de investigación? Nos demuestra falta de capacidad por parte de la Fiscalía General de la República, nos falta mal actuar, o sea, nos demuestra que hay un mal actuar por parte de quien ordenó a la Guardia Nacional que se llevara a cabo esta detención. Porque, si bien es cierto, los videos no muestran si había personas armadas o no hubiera armadas, porque de acuerdo a la versión de la Fiscalía General de la República, son videos parciales en los cuales no se demuestran los horarios exactos en donde la Guardia Nacional, al ver personas que se encontraban armadas, irrumpe en el domicilio y lo allana. También menciona la Fiscalía General de la República que solicitó 4 órdenes de cateo a diversos jueces federales y que ninguno lo concedió. Eso es importante también señalarlo y saber el por qué no se concedió a la Fiscalía General de la República las órdenes de cateo. Y que por eso la Guardia Nacional se quedó en vigilancia permanente afuera del domicilio de este individuo, de este personaje, de este presunto delincuente, Abraham Oseguera Cervantes, para poder estar visualizando cuáles eran los movimientos y que no se diera la fuga. Por supuesto que llama la atención que el Poder Judicial Federal no haya concedido estas órdenes de cateo. No sabemos cómo fueron solicitadas por parte de la Fiscalía General de la República. Sabemos que la Fiscalía General de la República lamentablemente pierde todos los asuntos relevantes que ha llevado en este sexenio. Y me llama la atención porque sí hay gente con mucha capacidad dentro de la Fiscalía General de la República. Me hace pensar que hubo un acuerdo muy posiblemente con los máximos niveles del Poder Judicial Federal o que tal vez hubo amenazas en contra del juez. Lo que sí queda claro es
que de acuerdo a la versión que da la Fiscalía General de la República, de que dio ventajas indebidas el juez, pues el juez tiene la posibilidad de decir que de acuerdo a su autonomía judicial, le demostraron que la versión que había dado la Fiscalía General de la República, el informe policial homologado de la Guardia Nacional, el hecho, también se me olvidaba mencionarlo, que se señala que posterior a la detención que realiza la Guardia Nacional, solicita el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y en un periodo de cerca de 20 minutos llega un helicóptero para hacer el traslado de Don Rodo, pero solamente de Don Rodo, de Abraham Oseguera Cervantes, y no de las otras 2 personas que se mencionan en este informe policial homologado que fueron detenidas. Obviamente el juez dice, bueno, pues, con los datos y medios de prueba que han desahogado, ¿no? Que se me hace incluso curioso el hecho de que haya permitido que policías en activo municipales de Autlán, Jalisco, que es lo que yo les decía, es tanto el compromiso de la Policía Municipal de Autlán, que incluso van, ¿no?, con la comunidad de Autlán, Jalisco, que van a declarar a favor de uno de los líderes criminales del cártel Jalisco Nueva Generación. La realidad es que se están echando culpas el Poder Judicial con la Fiscalía General de la República, y también en cuanto al actuar de la Guardia Nacional, pero hay una cosa que es real. Lamentablemente, el cártel Jalisco Nueva Generación vuelve a demostrar que vence al gobierno de México, porque a la gente no le importa y no le interesa si fue culpa de la detención de la Guardia Nacional, que la hizo con violación al debido proceso. No le importa si es culpa de la Fiscalía General de la República, que no supo defender una imputación ante un juez federal. No les importa si hubo corrupción por parte de un juez federal. No les importa si hay corrupción por parte del Poder Judicial Federal. Lo que les interesa es ver resultados. Esto se me hace un agravio en contra de todos los elementos policíacos, todos los militares y todos los marinos que han muerto en la lucha contra el narcotráfico en este país. No puede ser posible que las personas que están sentados en una oficina y que no están en los operativos tengan este tipo de fallas y este tipo de criterios. Es importante señalar, entiendo que no es obligación del Poder Judicial subsanar si existen errores por parte de la Fiscalía General de la República o de la Guardia Nacional, pero yo le pregunto a todas las personas que están viendo este video si en alguna ocasión han tenido la mala fortuna de caer en las manos de nuestro sistema judicial mexicano, de ser detenidos y que se te impute un delito. De verdad que no es tan fácil que te den la oportunidad ni que tengas los recursos para poder tú ofrecer testigos, peritajes, dictámenes y que te den oportunidad de desahogarlos ante un juez de control. Por supuesto que causa mucha suspicacia. Y además el hecho de que esta es una operación conjunta, que trae una investigación que se llama Código Negro, que viene desde hace más de 2 años trabajándose entre el gobierno de México y los Estados Unidos. Por eso Rosa Isela dice, primero tuvimos que tomar las precauciones de hablar con el gobierno de los Estados Unidos y decirle, oye, me está ordenando un juez federal que tengo que entregarlo. ¿Tienes tú alguna investigación? ¿Has hecho alguna solicitud para una orden de captura con fines de extradición? Porque si no lo voy a tener que entregar. Y resulta que el gobierno de los Estados Unidos tampoco lo tenía. Entonces, me parece que hay mucho discurso, pero a la hora de la realidad nadie hace el trabajo que le toca y que le corresponde. Entiendo, ¿no?, que no es fácil. Estamos hablando de unos de los personajes de más alto perfil que existen en el mundo criminal, no solo en México, sino a nivel mundial. Pero es muy lastimoso que sucedan este tipo de cosas porque todos se echan la bolita. Podemos acusar al Poder Judicial, podemos acusar a la Fiscalía General de la República, podemos acusar a la Guardia Nacional. Lo que sí queda claro es que existe impunidad y esa impunidad se tiene que solucionar. Por eso es necesario cambiar todo el sistema de procuración de justicia que tenemos en México. No solo el sistema judicial, necesitamos que las fiscalías sean más eficientes. ¿De qué sirve que nosotros tengamos miles y miles de policías en las calles si cuando los presuntos delincuentes llegan ante un juez son dejados en libertad?